Placer enorme, primera vez en este programa en forma directa. Así es. Así que me complace enormemente participar y saludar a la ciudadanía de Loja, con quien he tenido en estos días la complacencia de participar también en otros eventos de orden cultural y en una inauguración de un local importante que tiene que ver directamente con el microempresario. Con respecto a la ley concretamente, sin duda ha traído un debate entre toda la ciudadanía, unos a favor, otros en contra, pero finalmente la conclusión es de que todo lo que causa una erogación por parte de los ciudadanos crea malestar, más allá que esta ley en sí afectaría a un 3% de la población que económicamente activa. Por lo general es la gente de mayores ingresos y con una situación patrimonial la más alta. Aquí la lectura está circunscrita en que el Estado, de acuerdo a las circunstancias como le tocó asumir al señor Lasso, el gobierno, tenía que cubrir un déficit. Eso lo sabíamos absolutamente todo. El gobierno que cogió Lasso estaba con un desfinanciamiento de $7,000 millones hasta terminar este mes de diciembre. Por tanto, lo que requería era subsanar un déficit, el cual obviamente traía inconvenientes porque hay partidas que constan en un presupuesto, pero que lamentablemente no se pueden ejecutar. Incluso en compromisos de pagos a proveedores, que son los que en este caso presionan y exigen para poder seguir laborando y cumpliendo con sus tareas en el mismo gobierno para los siguientes años. Por otro lado, compromisos de pagos para honrar la deuda y compromisos, obviamente, de los sueldos, que es uno de los rubros más altos que un presupuesto sustenta. Ya. Bueno, ¿por qué quisiera hacer el gobierno estas medidas? ¿Por qué quisiera adoptarlas? ¿No son medidas antipopulares o sí? Exacto, esa es la gran pregunta. Yo pensaría que como medida antipopular en sí no lo es, pero es una medida que golpea a los sectores productivos. Y estos sectores productivos, al serse afectados por un pago obligado, especialmente del patrimonio, sufren en este caso una recesión de orden económico, la cual podría traer una situación incómoda para la economía en sí. Por ejemplo, yo siempre he sido defensor de la línea más monetarista que la línea keynesiana. No soy muy amante de los impuestos, considerando que el pueblo en general o cualquier estado, cualquier país, necesita de incentivos. Y el impuesto no es un incentivo, al contrario, es un gravamen. Pero, ¿cuál es el problema? A ver, aquí hay un punto, Freddy, de medidas inmediatas. El Estado estaba con una presión inmediata, que es obtener recursos para cubrir un hueco fiscal que venía arrastrándose se ha venido arrastrando ya desde hace algunos años y que ha sido suplido siempre con empréstitos. Entonces, el endeudamiento del Estado ha ido subiendo desde el año 2014 en una forma impresionante, a tal extremo que este rato ya estamos bordeando los $70,000 millones. Pero para que el Fondo Monetario y los gobiernos multilaterales sigan en este caso atendiendo las necesidades de un gobierno de las condiciones que tiene el Ecuador, necesariamente pone ya exigencias. Le dice, a ver, yo voy a darle a usted o le voy a solucionar este problema o le voy a alargar y mejorar las condiciones de pago o de alargue de deuda, siempre y cuando usted me cumpla ciertos tipos de requisitos. Entre otros, por ejemplo, como usted conoce, ha sido el tema subsidios, que el gobierno lo ha mantenido, más bien dicho, lo ha dejado que se vaya disminuyendo por las alzas constantes del combustible. Y ahora también con la exigencia de una ley donde lo que hace es generar una cuantiosa e importante suma
para poder, en este caso, terminar el año y de esa manera honrar con sus proveedores los pagos que corresponden, para no pasar a ser un gobierno moroso. Entonces, aquí estaba en dos disyuntivas el gobierno del señor Lasso. La una es simplemente no aplicar esta ley, ¿no? O no enviar esta ley e irse por otro camino que se llama la disminución de gastos, porque no hay otra manera para poder solventar el problema presupuestario. O impuestos o en este caso gastos. La disminución de gastos, yo soy convencido que ese es el camino saludable. Pero en cambio, ¿en qué consistía esa disminución inmediata de gastos? Pero saludable disminución de gastos cuando implica o involucra también disminuir el gasto corriente, y dentro del gasto corriente está la burocracia, el recurso humano, que también es lacerante dejarlos de repente sin empleo. A eso voy, justamente. Entonces, la disyuntiva consiste en eso, de que la disminución de gasto automáticamente toca al sector burocrático, que a la final es parte de un sistema que en este caso está dentro de la población económicamente activa. Al dejar a esas personas fuera, automáticamente cierta parte de la ciudadanía en forma inmediata sufre un resquebrajamiento y trae un problema de orden social. Ahora, esta cuestión de que si el Estado es el empleador o cuál es la función del empleado frente a la ciudadanía en general, yo diría es un regulador, mas no puede ser el empleador eterno. Porque ¿qué es lo que ocurre? Perdemos el sentido de lo que es un Estado. El Estado sencillamente lo que hace es, de acuerdo a la Constitución, tratar de que los servicios en general se los maneje favorablemente, pero sin excesos. Para que haya eficiencia en cada servicio que preste el Estado, no necesariamente tiene que burocratizarlo. Y vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el Seguro Social? Una institución que no es del Estado, pero sí es de alguna manera adscrita al Estado porque tiene componentes con participación y deudas con el Estado. Anteriormente, no hace mucho, antes de que entre el señor Correa, por ejemplo, había 10,000 empleados. Actualmente tiene 40,000. Entonces, allí hay una distorsión. ¿Qué pasaba con esos 30,000 que antes no trabajaban en el Seguro Social? Cumplían otro tipo de labores, porque de algo tenían que vivir, ¿no? Pero al insertarse automáticamente con este tema de orden político en una institución como el Seguro Social, ha pasado a engrosar filas del Seguro Social, han dejado de hacer otro tipo de actividades, de emprendimientos o profesionales, y han entrado a hacer uso exclusivamente del consumo burocrático. Pero adicional a eso, no solamente es que ellos, digamos, se han beneficiado en una forma directa, sino que lo han vuelto deficiente al aparato del Seguro Social. Entonces, en vez de que las condiciones de aumentar el número de empleados mejoran las condiciones de servicio para la ciudadanía, es falso. Más bien cumple un rol inversa. Lo mismo pasó, por ejemplo, me recuerdo, y un ejemplo que siempre se lo pone, con el municipio de Guayaquil. Mientras habían 10,000 empleados, era deficiente. Luego que se hizo la reducción de personal, bajaron a 4,000 y pasó a ser eficiente. Entonces, no necesariamente el número mayor de personal hace eficiente a las instituciones. Pero si hablamos ya en un todo, en el orden social, diremos, pero pobres, ¿qué van a hacer ellos, no, sin su trabajo? Pero economista, le ruego, por favor, que concluya ese razonamiento, pero no sin antes, como un paréntesis ahí. Pero luego viene el ataque feroz de que son gobiernos de la oligarquía, que son gobiernos de la derecha, que son gobiernos despiadados, que se van contra el pueblo, que dejan a la gente sin trabajo. Salen los garroteros, salen los izquierdosos rápido a desdibujar las medidas, lo cual, pues, en un país donde no hay empleo, como que pega, ¿no? Pega ese discurso
incendiario, ese discurso que va en una envoltura de justicia, pero que solo es una mague nada más. ¿De acuerdo? Esa es la contradicción de los políticos y politiqueros, porque más hay politiqueros que confunden a la ciudadanía en general. Y esa es la parte que todos los días se está debatiendo, se está discutiendo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que cada gobierno que llega, en este caso al Estado, ha llegado con su propia gente y ha pagado las cuotas políticas. Pero no es que las pagan ellos. Finalmente las termina pagando el Estado, o sea, todos los ecuatorianos. El Estado no son 700,000 burócratas como los hay hoy. No, el Estado somos 17,5 millones de habitantes. Entonces, ¿por qué pensar solamente en ese grupo que conforma el Estado como administradores y no pensar en el 90% de ecuatorianos que no dependen en forma directa del Estado? Esa es la parte que también igual invita a meditar muchísimo y que trae una serie de conflictos y contradicciones para pensar de que no estamos administrando adecuadamente las políticas del Estado. Porque nosotros decimos, pobres ellos. ¿Y quién dice pobre de nosotros que no tenemos directa relación con el Estado? Nosotros nos toca fuera del Estado depender y batirnos de nuestro propio esfuerzo. Como por ejemplo en su caso, tiene su radio, ha hecho su esfuerzo, se ha endeudado, genera trabajo y de esa manera sale adelante. Lo mismo sucede que con cada microempresario y con otros empresarios más, que son los que realmente generan el verdadero empleo productivo, que a la final es el que enriquece a cualquier país, ¿no? Entonces, seguir pensando que el Estado debe ser el que absorbe estos problemas en forma directa para disque solucionar y bajar el desempleo, técnicamente eso no es lo correcto. Ahí estamos equivocando. Mire usted, otro ejemplo, el municipio de Loja, lo voy a poner más cerca. El municipio de Loja tiene un problema técnico total y por eso es deficiente. Los alcaldes, por más buena voluntad que tengan, no pueden realizar un buen trabajo porque el presupuesto que maneja un municipio, el 80% lo absorbe el gasto corriente. Solo que ahí hay un asunto. Ahí sí también hay que ser justos en la apreciación. Resulta que usted cuando dice por muy buena voluntad es como que los está exculpando o excluyendo y resulta que son los únicos autores de todo lo que ocurre en el municipio. Hay que decirlo y si no lo quiere decir me lo deja a mí y lo decimos porque hemos vivido con eso, ¿no? Es decir, ellos han generado esta ineficiencia, este desorden, este caos, esta incapacidad de administrar ha sido autogenerada. O sea, son dos que están 30 años en el municipio haciendo exactamente lo mismo. Sí, yo siempre lo he manifestado que no he estado yo de acuerdo con esa forma de manejar y de administrar. Y claro, como bien señala, han habido en estos 30 años solamente 2 personas que se han alternado en esta actividad administrativa y por tanto ellos sabrán por qué lo hicieron. Ellos tendrán que dar... Pero las consecuencias las está pagando el pueblo. Claro. Entonces, el concepto en sí del exceso de gasto dentro de cualquier administración que se haga, eso automáticamente limita las acciones para hacer una eficiente administración que tiene que ser al servicio de un todo, por ejemplo en este caso de la ciudad. No, muchas veces dicen ¿por qué no se hace tal o cual obra? Es porque no hay dinero y el dinero está absorbido en otras cosas y distraída. Ahora, que eso trae un beneficio a las familias y a las personas que laboran allí, sin duda, por supuesto, y que eso favorece indirectamente al consumo de una ciudad, por supuesto, porque el Loja en este caso... Pero ejemplo, es muy focalizado eso. Es muy focalizado, naturalmente, sí, claro. Entonces, no es, si ya vamos a hablar dentro de un plano macro, no es multiplicador. No es multiplicador, no es técnicamente lo adecuado, porque todo está entrelazado. En cambio, que las otras modalidades, ¿no? Cuando se maneja técnicamente las cosas, tiene un efecto, ¿no? Multiplicador automático. Es impresionante, porque el sector privado, que es el generador de producción, va abriendo otros subcampos de trabajo
que se vuelven geométricos y de esa manera se desarrollan los pueblos en una forma mucho más eficiente, sin duda alguna. En el país y en el mundo entero. En todo lado, natural. Creo que nadie inventó otra forma, ¿no? No hay otra manera, Freddy, porque ya se ha visto que el sistema estatal es un fracaso y con mayor razón, incluso por no haber incentivos, no pueden ellos prestar un buen servicio. En cambio, cuando se terceriza o pasa eso a manos que tienen su responsabilidad y motivaciones, automáticamente ese servicio mejora. Cuando algo es ajeno y es de todos, por lo general es malo nadie. Porque no es de uno. Nosotros somos mal llevados por eso, ¿no? Claro. No es de nadie lo que es del No Estado. Es de nadie, lo que es de todos no es de nadie, en verdad. Y por eso es que hay, por ejemplo, los servicios públicos, baterías higiénicas, todo eso, cuando está manejado y regentado por instituciones, eso no es igual a cuando el sector privado interviene y lo hace de una forma responsable, porque sencillamente a no dar buen servicio, sabe que sus clientes, sabe que sus consumidores ya no regresan. Un ejemplo pequeñísimo ahí, humilde, disculpará economista, humilde para nosotros y para que de repente los economistas se dan cuenta cómo es el modus operandi del Estado versus el sector privado, ¿no? Una persona puede tener un carrito del año 70 y resulta que funciona, lo tiene bien mantenido y rueda en su carrito. Un vehículo en el Estado del año 2018, 2019, ya está en los talleres botado, ya no sirve, ya están a punto de darle de baja o de ser parte de la chatarra. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se explica eso? Le dice, porque ese carro lo manejaban a la Bartola, de la de Dios ahí. Y entonces son pequeñas cosas que la gente tiene que darse cuenta cómo es el manejo de una cosa en manos del sector público. Incluso ese mismo chofer o conductor tiene su carro más antiguo y lo tiene bien en su casa, pero el carro que le dieron que es del Estado ya no vale, ya no funciona. Entonces solo uno se da cuenta ahí cómo es el Estado de cruel. El Estado es cruel en el manejo con los ciudadanos. Ahora, economista, viene el tema más bien político, subjetivo, no sé, que es una alianza, esta ley es producto de la alianza de los correístas con el lacismo, ¿no? A ver, eso solamente se lo va a saber en el transcurso del tiempo. ¿Por qué ahora en los próximos días, porque sencillamente hay elucubraciones y no se sabe exactamente quién es el beneficiario o a cambio de quién se pudo haber conseguido ese objetivo. Entonces, mientras no veamos dónde está el punto, entonces no podríamos adelantarnos. Sería hasta una irresponsabilidad hablar de que es por la salida de Glass, o es porque se ha formado una comisión de la verdad, o es porque se está tratando de negociar la salida de la señora Ángeles Duarte de la embajada de Quito. La Argentina. Entonces, solo eso sabremos con el pasar de los días. Pero yo creo que la esencia, más allá de ¿Podemos quedarnos ahí en la esencia un segundo por la persona? Bueno, como guste, para que sí, con todo gusto. No espere mucho tiempo en la línea. Buenos días, 725-400. Le escuchamos, adelante. Doctor Aponte, buenos días. Fernando Yaguachi Mora le está saludando. Un saludo a mi gran amigo, el economista Osvaldo Burneo. Mire, doctor Aponte y Osvaldo, yo decía ayer que la ley en sí no es mala. Lo triste con quién se llegó a acuerdos precisamente con los depredadores del correísmo. El costo también decía yo ayer que es lo que va a recibir el correísmo a cambio de, primero, el indulto a Jorge Gras y a Alexis Mera, que ya más o menos en esos términos lo trataba el legislador Fernando Villavicencio. Pero lo que acabo de escuchar el día de hoy por parte del doctor Pinargote es gravísimo. Dice él, revisar el proceso del prófugo Correa, liberarlo de toda sanción que lo tiene en sentencia ejecutoriada. La entrega a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de todas las autoridades que nombre este Consejo para retomar, o yo diría ratificar, el Poder Judicial, Contraloría y lo demás. Lo acaba de ratificar, repito, el doctor Alfredo Pinargote el día de hoy, diciéndole adiós a la esperanza que tenía el pueblo de una nueva forma de gobierno y la entrega inconsecuente del presidente Lasso al prófugo y sus secuaces.
Esto quería hacerle conocer, economista Burneo, doctor Aponte. Muchísimas gracias. Eso es lo que vamos a recibir a cambio. Muy buenos días. Muy bien, gracias, doctor. Pero a lo mejor economista sigue siendo parte de la especulación. Sí, yo no creo que todavía el señor Pinar Gote sea una voz oficial como para saber con plena seguridad que va a ser así. Si fuera como dice el señor Pinar Gote, la verdad es que entraríamos ya nuevamente a un sistema de los anteriores, que era de las típicas negociaciones que a la final a la gente en general los acuerdos entre le gallos y fastidiaba. medianoche, Natural, que se llamaba. esas cosas que incluso salió muy afectado el Partido Social Cristiano a querer mantener una mayoría con los de UNES, justamente porque supuestamente habían hecho un acuerdo para el tema de conformar la Comisión de la Verdad. Y más aún, aquí ya entrometiéndose en lo que no corresponde y que tiene que ser autónomo, como es el asunto justicia, y más aún sentencias. Pues eso sí es intocable. Pero si entran eso a suavizar o a cambiar con algún tipo de medidas, pues eso sería imperdonable. Yo creo que nadie estaría de acuerdo. Aquí yo más bien me reduzco a opinar con respecto a que de pronto, yo pienso, es una forma aislada dentro de las varias suposiciones, es que la ley en sí genera impuestos. Y este grupo de UNES es impuestero, es estatista, no nos olvidemos. Entonces, este grupo de UNES más bien aplaude este tipo de medidas porque ellos siempre creyeron en fortalecer al Estado. Ellos son antisistema liberal. Entonces, aquí lo que ocurre es que en medida inmediata el señor Lasso está asumiendo la necesidad de cubrir un déficit y ha visto que este es el camino inmediato. Ahora, que luego de pasar este bache, solucionar este inconveniente, ya empiece a tomar las medidas complementarias, como ahí sí es reducir drásticamente el Estado, entonces ahí ya empecemos a ver a un hombre que siempre tuvo una idea muy clara y diferente a lo que comúnmente se ha venido gobernando, que es engrosar y hacerlo más grande el Estado. Entonces, eso ya solamente se lo verá el Estado. Pero hasta aquí por lo menos está demostrando que lo que quiere él es salir del bache y cubrir su déficit. Sí. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Estimado Freddy, buenos días, soy Freddy Bravo. Buenos días a Osvaldo. Y bueno, nos está escuchando Fernando. Quisiera 2 minutos interrumpir esta importante entrevista. A ver, Pinar Gote advierte que no sea la justicia que esté inmersa en esta negociación, que desde mi punto de vista no existe. Segundo, Fernando Villavicencio dice todo lo contrario a lo que dice Fernando, todo lo contrario. Él es casi vocero del resultado de este proceso político para tener una ley. Dice el doctor Yaguachi, y claro, yo coincido en eso, que la ley no es mala. ¿Cuál es el bien común superior a todo? El objetivo, no es que el fin justifica los medios que le atribuyen a Maquiavelo, que nunca dijo eso. No, porque entonces, cuando a nosotros, el señor Pinochet salió en nuestro salvataje el año 1995, cuando los peruanos nos tenían rodeados por aire, mar y tierra, movió los batallones, pero claro, ahí, siendo un bien superior, el presidente Urán Ballén no le dijo, a ver, un momentito, Pinochet, has matado a 40,000, así que retírate. No. Cuando se juntaron Stalin, Roosevelt y el presidente Churchill contra Hitler, fue un bien superior. Pero en este caso no ha pasado eso. Estos ovejunos todavía no entienden lo que hicieron. Y claro, sí quiero decir, pues ellos podrían estar hasta de acuerdo en poner impuestos, pero a ellos les gusta poner impuestos cuando es para ellos robarse la plata. Así que yo me permito, nuevamente poniendo titularidad de lo que digo, es tratar de hacer una opinión en el sentido de que si el gobierno en este momento se cruza de brazos y con la pandemia que nos está advirtiendo que viene, no, pues los perjudicados somos todos. Perdonen que les interrumpí. Disculpen ustedes, por favor.
Buenos días. Un saludo a Freddy. Para mí un placer siempre oír la opinión de un político de experiencia y que también ha pasado por el Congreso Nacional y sabe perfectamente cómo este tipo de situaciones se presentan y hay que manejarlas, ¿no es cierto? Pero bien, está correcto. Yo creo que todos los puntos son respetables, tanto Fernando Yaguachi como Freddy. Pero el meollo del análisis de este momento consiste en el siguiente, de saber que el señor Lasso, a como de lugar, tenía que eso aprobar, que se aprobó a través de este sistema de que por el Ministerio de la Ley, porque era de carácter urgente, correcto, se cumplió su aspiración a tal extremo que el día de ayer ya lo inscribió en el registro oficial. Muy bien. Si vamos ya a hacer un análisis de otra naturaleza con respecto a que si fueron buenos o malos el proyecto, yo siempre, insisto, considero que todo tipo de impuesto es malo. Eso no es saludable en ninguna parte. Ya se ha visto que los países, mientras más impuestos tengan, más atrasados están. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando un gobierno o un Estado está deficitario, hablemos en términos generales, a pesar de que los estados dicen que no quiebran, pero digamos, está prácticamente al borde de una quiebra. El presidente que iba a hacerse cargo del país, sea quien sea, sabía que tenía que encontrarse con un mal y tenía que tomar algún tipo de medidas. El que diga que no lo iba a hacer es porque no sabía a lo que se enfrentaba. O sea, no estaba preparado para ser presidente de la República. Entonces, yo sin quererlo por aquí proteger al señor Lasso, porque si bien he aplaudido muchas cosas, pero tampoco es que también estoy muy contento por el mismo hecho de que, por ejemplo, respecto a la materia gasto, no se ha hecho mayor cosa. Algo anunció respecto a la disminución, por ejemplo, del gasto corriente de la misma presidencia, cosa que yo aplaudí. Pero así, en cambio, si por otro lado presentamos un presupuesto que se apruebe del 2022, donde en vez de disminuir incluso aumentan ciertos gastos y ciertos rubros, entonces me preocupa, porque quiere decir que en estos 7 meses nos hemos preocupado de otros asuntos, pero de la esencia misma por la que todos nosotros aspiramos, votamos y queremos que se vaya modificando, ahí prácticamente no se ha hecho mayor cosa. Ahora, que la mayor parte y el componente de los legisladores o asambleístas que actualmente están allí son gente difíciles y todos son estatizantes, ese también es otro punto. Ellos son muy amantes de que el Estado se lo fortalezca. Y si analizamos partido por partido, sacamos esa conclusión. Entonces, el señor Lasso, que tiene una asamblea en contra, tiene que manejarse ahí sí con habilidad y digamos como político para siempre tener los medios contentos y neutralizados a los señores asambleístas y de esa manera no tener una confrontación más fuerte de la que se ha hecho hasta la actualidad. Verbigracia de eso es que si al siguiente día que se posesionó el señor Lasso, ya empezaron las paralizaciones y ya hubo los reclamos. Entonces, el tema político es un arte. Porque si uno sabe que tiene un grupo de contendores que están siempre tratando de ver cómo ponen la cascarita, el señor presidente también tiene que tratar de saber esquivar y manejar una política que no cause, en términos generales, una conmoción social. Y también eso hay que aplaudir. Esos son ya los puntos de habilidad y sagacidad de un estadista, ¿no es cierto? Entonces, solo el tiempo nos llevará a saber si en realidad lo que está haciendo el señor Lasso lo está haciendo bien, porque todavía 6 meses de estar al frente de una presidencia, lo que sí nos ha demostrado es ser eficientes, por ejemplo, en el tema del coronavirus, donde se ha salvado muchas gentes, pero en otros campos vemos que todavía falta muchos ajustes y muchas acciones más eficientes, pese a que hay anuncios
donde se dice que el tema, por ejemplo, para las construcciones de vías, se las va en este caso, a concesionar para que la empresa privada pueda empezar a trabajar en ese aspecto, que se está llegando a acuerdos para que se importen capitales y para que haya inversiones, correcto, pero todavía faltan las medidas complementarias para que esas motivaciones existan. La eliminación de aranceles y una serie de elementos de esos que son los que tienen que entrar dentro de la cuadradura de una política ya para que este ente que es el Estado camine. Zulka, incurriríamos en una flagrante contradicción. Si estos acuerdos tienen como propósito involucrar a la Administración de Justicia, o sea, ¿qué problema vamos a resolver en el país? Porque creo que usted sí es la autoridad para hablar. No habría empresario en el mundo, por pequeño o grande que sea, que invierta en un país donde la justicia es 100% politizada. No hay garantías en ninguna parte del mundo. Ningún empresario se le ocurre invertir en un país en una justicia politizada, que quiere decir en una justicia corrompida. Nadie lo va a hacer. Entonces, lo tenemos contento al señor Correa, a los de UNE, lo sacamos a Glass, lo sacamos a Mera y vivimos todos pobres. El momento que hayan esas modificaciones y cambios por acuerdos políticos y sea la justicia manoseada, automáticamente ya entramos en un sistema mafioso. Exactamente. Que es justamente contra lo que hemos luchado, porque la independencia de poderes es básico. Yo creo que el respeto empieza por allí. Y si empiezan a querer, en este caso, intervenir como para perdonar, ¿no?, acciones pasadas que han sido gravísimas, a cambio de beneficios de orden político, entramos ya en un sistema mafioso. Y con eso, diríamos, ya no se ha cambiado absolutamente nada y seguimos en lo mismo diario. Entonces, de eso no se trata. Vamos a la última llamada telefónica, por favor, abreviemos, 725-400. Buenos días, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días, doctor Frey, buenos días al economista Osvaldo Burneo. Vicente Flores Torres le saluda. Yo pienso de que es un poco difícil cuando se tiene fijaciones y a lo mejor no se ve las cosas como son o como se les está realizando. Adelantarse a hechos, yo creo que eso no es adecuado ni es ético, incluso ni está, yo creo que en la opinión de ningún ser humano. Decir que se le va a perdonar los 70 mil millones que se han robado, decir que se los va a traer a sacar de la cárcel, bueno, y tantas otras cosas. Yo creo que el gobierno está haciendo las cosas bien y no se va a prestar por conseguir una reforma que va a conseguir 1.900 millones de dólares, hacer tantas barbaridades como se está adelantando. Yo creo que, como dice los analistas, incluido el economista Burneo, esperemos para ver si es cierto o qué va a pasar, porque eso de decir esto ya está hecho, que ha dicho tal persona, ha dicho la otra, como que si fuéramos adivinos, y eso no es así. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Sí, concuerdo plenamente con Vicente, me parece muy bien. Eso es un asunto muy delicado como para estar ya avisorando una posibilidad, sobre todo en temas que para mí son profundamente serios y que cambiaría automáticamente la faz de cualquier asunto político. Entonces yo tampoco concuerdo en creer de que hay esos pactos cerrados y acordes. Más bien yo soy de una creencia de que a la final, como fue tan claro y evidente la abstención que hubo de parte de este grupo político, yo diría, ellos como son impuesteros, les gustan los impuestos y sobre todo a las clases económicas altas, de pronto el proyecto sí les gustaba, ¿no? Porque en el fondo, si hubiera existido buena fe de parte de los asambleístas para hacer bien las cosas, tuvieron 30 días para debatirlo a ese proyecto y en vez de que se presente y entre por el Ministerio de la Ley, que ellos lo saben perfectamente, lo hubieran modificado para que, por ejemplo, las bases de que el impuesto, en vez de que lo paguen los que ganan $2,000, pasen a ganar $3,000 y de ahí se pague, era distinto. O por otro lado, en vez de que sea por el $1,000,000 de patrimonio, sea por $3 millones, que eran las otras opciones. Entonces, pero ellos no hicieron nada de eso.
estaban siendo una especie de cómplices, más allá de que este rato están asomando, queriendo presentar las protestas ante la Corte Constitucional, que no puede hacer absolutamente nada porque ese proyecto no existía, no fue ley. Entonces la Corte Constitucional no puede entrar a analizar ese tema, sencillamente no lo trataron, no lo aprobaron, y el señor presidente lo que está haciendo es ejecutar, ¿no?, el cumplimiento de lo que dice la misma ley, que es una vez que se ha tratado, si no se ha tratado en 30 días, sencillamente puede él entrar, meterlo por el Ministerio de la Ley, eso es todo. Entonces, hay muchos cantos de sirena, hay por otro lado llorones típicos de diferentes partidos que se rasgan las vestiduras, pero que en el fondo sabían muy bien lo que podía pasar, pero ellos este rato lo que tratan es de sacarle un provecho político, echando la culpa como es lo que acostumbran, pero nunca dan soluciones previas. Ellos tuvieron 30 días para buscar las soluciones y no fueron capaces de hacerlo. Eso demuestra que la Asamblea Nacional es ineficiente, incapaz, mediocre, llorona. Economista, quiero agradecerle a usted su comparecencia esta mañana. El tiempo se fue volando. De verdad quedaban otros temas, pero ojalá que lo tengamos con mayor frecuencia por acá en la ciudad. Economista, que esté bien. Gracias su gentil presencia.